Bienvenidos a mi espacio personal. A ver, tengo 18 minutos, 15 minutos para platicar de cualquier cosa. Estos son daily vlogs. No sé si lo voy a hacer todos los días. Espero que sí. O sea, yo confío en mi yo del futuro para hacerlo bien y que la batería de mi micrófono de 5 euros o 7 euros no se acabe porque grabé videos hace rato. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, yo creo que hay que dar contexto de quién soy yo, por qué estoy haciendo este video. Pues en primera instancia, mi nombre es Gabriela, soy de México, me fascina el emprendimiento. Vine a Bilbao, a España, por un sueño que es básicamente hacer realidad mi startup, llevarla al siguiente nivel. ¿Y de qué es mi startup? Mi startup se llama Gamma Construction y lo que hacemos es revalorizar residuos postconsumo textiles y de tipo plásticos para transformarlos en placas de construcción que también se pueden volver mobiliario y se pueden volver productos decorativos. Ese es mi elevator pitch. ¿Qué estamos haciendo diferentes? Pues una de las cosas es que en la industria de la moda, como creo que mucha gente ya se está dando cuenta, pues no es muy sostenible. No es muy sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen la ropa, que de por sí utilizan muchos recursos, pero la hacen de una manera tan barata y tan de baja calidad que gran parte se termina desechando. Y ese es un problema porque realmente la tela es muy difícil de reciclar. Si no es un tejido orgánico, es decir, lino, algodón, cashmere, lana, no se degrada y es prácticamente imposible porque estás tratando de reciclar un plástico que encima diferentes tipos de densidades de plástico que no renta, y lo que están haciendo muchos países de avanzados en tecnologías de reciclabilidad y economía circular, pues es básicamente separarlo, lograr obtener los tejidos que se puedan y los que no, la verdad es que se mandan a incinerar, o sea, es así. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que no es la idea que todo se incinere, porque ya no puedes rescatar recursos, estás emitiendo gases tóxicos que, a ver, están contenidos cuando se hace con una normativa adecuada, pero al final de cuentas eso emite gases, necesitas energía aunque produce energía, y ya no vas a poder recuperar toda la energía, agua, tintes que utilizaste para producir esa ropa. De hecho, esto lo describe muy bien el libro de Cradle to Cradle, que les recomiendo mucho si les gustan temas de sostenibilidad leerlo. Yo lo estoy leyendo, todavía no lo acabo, pero bueno, conozco las guías esenciales y además de que estuve en una aceleradora, entonces conozco más de esos temas de economía circular. Pero bueno, el punto es que ese es el problema, el que estamos buscando rescatar este residuo y transformarlo en otra cosa. Uno de los retos que tenemos es que el adhesivo que utilizamos funciona muy bien, es económico, pero cuando ya está producida la pieza no tiene una homogeneidad pura y eso provoca que no pueda escalarse su producción de manera industrial tan rápido. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque yo vine a Bilbao con esta aceleradora que se llama Bicuo, la pueden buscar BQUO. Y esta aceleradora está patrocinada por Dominion Global, que es un holding empresarial que está muy en el sector industrial. Y bueno, pues al final de cuentas, después de la aceleradora, yo entré en octubre del 2024, no, sí, octubre del 2024, llegué a Bilbao y durante 6 meses hasta abril estuvimos desarrollando toda la parte de negocios. Aprendí muchísimo, o sea, es una aceleradora que de verdad te mete a la industria y a nivel negocios aprendí bastante, o sea, aprendí a hacer un estado de resultados, aprendí a ver cosas como subvenciones, deducciones fiscales, cómo se organiza una empresa, cómo se lleva a cabo, cómo se negocia. Entonces, la verdad es que estuvo increíble, me encantó. O sea, genuinamente me encantó. Fue la primera vez que yo, uno, me independicé. O sea, yo quiero decir que soy independiente a partir de los 20 años. Así que para mí es un logro muy importante porque sé que en estos tiempos es complicado hacerlo. Igual y en 1950 era relativamente fácil, pero no. Esta economía hermosa en México, incluso en Europa, en España yo veo que es complicado. O sea, realmente es un tema. Pero bueno, que me vine a Bilbao y afortunadamente la aceleradora te cubre los gastos, tanto de hospedaje como de manutención, te dan un sueldo. Y bueno, aparte te da muchísimas facilidades como su acceso al coworking de la aceleradora,
los contactos que puedes acceder e incluso viajes de negocio que tú quieras hacer. Y fue así como también me fui a Reino Unido para una convención de construcción. Y bueno, pues eso básicamente fue lo más top. La verdad es que me sentí súper feliz en la aceleradora. Fue la primera vez que estaba viviendo completamente en otro continente. Tuve una experiencia en la NASA en Estados Unidos y ahí también fueron 3 semanas de estar fuera de casa y ahí sí fue la primera vez que estaba fuera de casa cuando tenía 18 años por tanto tiempo. Pero esta vez fue muy diferente. O sea, ahora que eran 6 meses, era como yo por mi cuenta, libre, pero, o sea, yo siempre he sido una chica muy responsable y estoy muy orgullosa de ello. Entonces aproveché al máximo todo lo de la aceleradora. Y bueno, pues la aceleradora va terminando y hay una oferta de inversión. ¡Yay! La verdad es que yo me sentí súper feliz porque, a ver, el hecho de que te invierta una transnacional tiene su peso importante. E incluso el mentor que teníamos, que también es parte del acelerador y del ecosistema, nos lo dijo. O sea, felicidades chicos que les hayan hecho esta oferta de inversión. La estuvimos trabajando el último tramo que quedaba de la aceleradora. Hubo muchos temas, o sea, a nivel personal, que cuando se iba a acabar la aceleradora, ellos nos estaban pagando pues básicamente el piso donde estábamos viviendo. Y como que hubo 15 días que nos dijeron, no sé qué va a pasar, a ver chicos, déjenos ver si aceptamos o no la propuesta de inversión. Y esos 15 días, a ver, al final nos cubrieron 2 semanas de residencia, pero una semana yo la pagué, por ejemplo. Entonces, bueno, y que puedo hablar después de mi socio, que ese es otro tema, pero bueno, que al final fueron dos semanas complejas porque no sabíamos si iban a invertir o no. Y ya, está. Pero bueno, tenía ahorros. Afortunadamente fue algo que estuve previendo, si te soy honesta, no desde que llegué a Bilbao, pero sí a la mitad del programa dije, ok, tengo que ahorrar. Y bueno, pues nada, aceptaron, continuamos con el proyecto y uno de los retos que tenemos en la aceleradora, bueno, en el proyecto más bien, es las certificaciones. O sea, como contexto, para cualquier producto, sobre todo de construcción, tienes que asegurarte que ese producto sea seguro. ¿Y qué significa que sea seguro? Que tenga propiedades físicas e ignífugas, o sea, químicas que soporten el fuego y cierta resistencia a la flexión, a la compresión. O sea, que no vas a agarrar un panel de los que estamos haciendo y ¡pum! Se va a romper. Y eso tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque el recibo no es completamente homogéneo. Y esto hace que cada muestra tenga variantes. Y si tú vas a certificar un material, vas a certificar esa prueba de material, pero ¿cómo te aseguras que la siguiente, aunque el adhesivo y aunque el proceso de manufactura sea eh, el mismo, que sea igual? Entonces, bueno, esos fueron uno de los retos. ¿Qué pasa? Que yo soy mexicana y vine a Bilbao y tenía un permiso de residencia de estudiante en el tiempo de la aceleradora, pero se va terminando ese permiso y yo tengo que sacar otro permiso porque tengo que seguir aquí. Afortunadamente hay un permiso especial que se llama permiso de residencia para emprendedores y está increíble porque se supone en la teoría te permite aperturar una empresa, te permite estar 3 años legalmente y bueno, es como perfecto para emprendedores. Hay muchos requisitos que te piden, entre ellos tener una liquidez de 33.000 euros aprox, por lo menos en el caso de mío, que yo soy mexicana, y que puedas disponer de ese dinero para poder tramitar el permiso, es decir, saldo líquido disponible. ¿Qué pasó? Que nos acercamos a Vizcaya Talent, ellos nos dieron como que las pautas para poder tramitar el permiso y lo tramitamos por nuestra cuenta. O sea, fue como meter una solicitud y ya está. ¿Cuál fue el problema? Que no pudimos justificar adecuadamente los recursos y otros temas y al final, para no hacer el cuento largo, nos rechazaron el permiso. Y ese es un tema porque entonces ya se había vencido mi permiso de estudiante y caíamos en la ilegalidad. Eh, bueno, no en la ilegalidad, pero no estábamos regulares y eso es un problema. Para todo esto nosotros seguíamos trabajando con Dominion, o sea, con la aceleradora, pero ya la parte más de inversión, trabajando para obtener estas certificaciones, trabajando para sacar proyectos. También estamos trabajando el tema de mobiliario, que sacamos unas piezas súper chulas. Y bueno, se viene este resultado, como que todo se pone en pausa, todo pasó muy rápido, sentí yo. Y se pone en pausa y nos dicen como, hey, stop, no tienen el permiso, arréglenlo. Nos propusieron primero volarnos a México otra vez, quedarnos allá y arreglarlo desde allá. Lo que pasa es que es complicado gestionar
permiso de residencia desde México o desde el extranjero porque es a través del consulado y lleva más tiempo. Y era como otra vez empezar de cero. Pero bueno, al final de cuentas que me terminaron ayudando para gestionarlo con una gestora de la misma empresa. Y afortunadamente, aunque tardó un poco porque esto fue desde septiembre, pero para diciembre de 2025 yo ya tenía mi permiso de residencia. ¡Yay! Y yo dije, no, pues ya, o sea, vamos a seguir trabajando, vamos a ver cómo organizamos el tema de las certificaciones. Mm, pero pues seguimos trabajando. Para esto yo estaba contratada desde México con la aceleradora y bueno, yo recibía un sueldo. Se termina este contrato a la par, como que todo al mismo tiempo porque no pudimos tener el permiso de residencia. Y, y bueno, se termina nuestro contrato y salario. Entonces, desde finales de octubre, o sea, prácticamente a partir de noviembre, diciembre, enero, o sea, yo ya no estaba percibiendo un sueldo. Vuelvo a lo mismo, yo ahorré y bueno, también por otro tipo de ingresos, pero bueno, yo tenía ahí un ahorro que me está sirviendo de colchón. Entonces, de colchón me refiero a que estoy viviendo de él actualmente. Entonces yo le dije como a la aceleradora, bueno, perfecto, nos vemos en enero, platicamos tal. Y retomé y les conté como un poco lo que estaba pasando del tema de las certificaciones y que quería reenfocarlo más a proyectos. Para, como paréntesis, yo en esos 3 meses que estuve como en stand-by, pues me dediqué a estar en la Asociación de Empresarias y Directivas, a hacer relaciones, también hice 2 cursos, o sea, 2 certificaciones de supply chain y también de inteligencia artificial. O sea, me moví y también estuve explorando temas de arte y cosas que a mí me gustan en lo personal y que también en un futuro me gustaría vivir de ello en parte o que fuera gran parte de mi vida también esa parte. Pues en esta conversación sentí como que las cosas no estaban fluyendo. También yo anímicamente ya no me estaba sintiendo como muy bien, como que había confusión. Y yo hasta ahorita, o sea, día de hoy, yo tuve esta conversación de creo que las cosas no están fluyendo en el sentido que estábamos yendo. Creo que lo más ideal es enfocarlo a proyectos y al final ellos me han dicho como no sabemos qué tan viable es esto, como que un poco dándote la vuelta, ¿sabes? Como cuando no te quieren decir que no, pero tampoco te quieren decir que sí. Yo lo sentía así. Entonces fue como, bueno, a ver, tú habla con los arquitectos y el equipo que tú tengas que hablar y vuelves con nosotros. Entonces hasta ahorita es como lo que está pasando del lado de la aceleradora. Y por mi lado, pues yo en la Asociación de Empresarias conocí a Marta Burto, que ella es la organizadora y es una empresaria que admiro muchísimo. Justo hoy platiqué con ella, porque también ese es otro tema, o sea, quiero hablar también de cuando caes en una crisis de, joder, me está pasando todo esto, me estoy quedando aquí en otro país, o sea, ya había vivido lo que es estar como irregular en un país con una situación migratoria que no es del todo regular. Y la verdad es que se siente feo y yo no quiero pensar, si yo en esta situación privilegiada me sentía fatal, no quiero pensar lo que las otras personas con otro contexto más complejo y sin menos recursos puedan llegar a sentir. Y de verdad que también al tiempo lo veo como un ejercicio de empatía, de decir, jo, eh, yo pues ahora lo veo y digo, wow, las personas que están viendo esa situación, qué mal están pasando y si en un futuro o si en ese momento puedo ayudar, pues lo haré. Pero bueno, que viví esa situación y es bastante estresante. Sobre todo creo que es la incertidumbre. O sea, creo que cuando llegué a Bilbao fue bueno, 6 meses son seguros. Después de la aceleradora fue como, ok, probablemente otros 7, 8 meses también sean seguros. Pero eh, ya sentía como que esa inestabilidad desde que nos decían que sí, que no. Uh-huh. Y luego con el permiso de la residencia fue lo mismo, fue como una incertidumbre. Y bueno, ya para cerrar este capítulo de hoy, quiero finalizar con cuando sientes una crisis. Eh, Creo que en este momento lo que me ayudó bastante fue que uno de mis compañeros de piso es una persona increíble y le comenté esa situación, pedir ayuda. Soy una persona que a lo largo de mi vida me cuesta pedir ayuda, pero esta vez me atreví como a decir, hey, a mi red de apoyo está pasando esto. Él me dijo, mira, no te preocupes, tranquila. Eh, a ver, vamos a ver qué otras fuentes de ingreso puedes tener, porque lo ideal es que no se te queme ese dinero tan rápido. Y haz un portafolio y haz un portafolio de emprendedora, otro de proyectos, otro de arte y el de emprendedora. El de emprendedora. O sea, cuando yo vi todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, fue como, vales muchísimo,
tienes un potencial enorme que ya estás aprovechando y las empresas te quieren, o sea, lo has visto y he visto, o sea, mis premios, y no es por echarme flores, es porque realmente sí, premios, reconocimientos, concursos, relaciones que he hecho, proyectos que he ejecutado exitosamente. Y eso me sacó de ese hoyo mental. Así que eso lo dejo como aprendizaje. Si tú estás pasando por un momento complicado, te recomiendo que hagas este ejercicio de ver las cosas buenas y los proyectos exitosos que has hecho, porque seguramente que los tienes y estás viendo este video. Y creo que eso te puede ayudar. Así que nada, hasta un próximo capítulo.